Y para este siguiente bloque, entonces, vamos a comentar cómo podemos determinar el estado de saturación de un sistema. Vamos a definir para esto dos métodos principalmente. Y bueno, el objetivo de determinar el estado de saturación de un sistema es porque me permite saber en qué tabla puedo consultar las propiedades termodinámicas o bien qué modelo utilizar para poderlos calcular. Recordemos que bueno, nosotros tenemos acceso a estas tablas. Tenemos tres tablas principalmente. Estas son del libro de Cengel de termodinámica. Esta es la tabla 4, que es para agua saturada, pero cuando yo conozco la temperatura de saturación del sistema, igual tenemos acceso a la siguiente tabla, que es la 5, pero con tabla de presiones. Es cuando yo conozco la presión del sistema si se encuentra en estado saturado. Y finalmente tengo acceso a la tabla 6, que es para vapor de agua en estado sobrecalentado. Entonces, lo primero que necesito yo para saber qué tabla consultar es en qué estado se encuentra el sistema. El estado del sistema depende particularmente de su temperatura y de su presión. Entonces, vamos a resolver este ejercicio para que quede más claro. Bueno, se dice que un sistema termodinámico está formado por agua pura. Hay que determinar las propiedades del sistema haciendo uso de tablas de vapor y llenar esta tabla con las propiedades obtenidas. El sistema se encuentra a 150 Celsius y a 200 kilopascales. Entonces es toda la información que yo sé, la temperatura del sistema y la presión del sistema. Lo primero que tengo que hacer para saber en qué tabla consultar las propiedades es determinar el estado del sistema. Hay dos métodos que vamos a ver. El estado del sistema depende de las propiedades. Entonces vamos a hacer uso de esta figura. Esta figura yo la construí para que sea más fácil interpretarlo. Aquí yo tengo dos escalas, una de temperatura y una de presión. La escala de temperatura va aumentando de izquierda a derecha. La escala de presión al revés va disminuyendo de derecha a izquierda. En el punto central yo aquí tengo el punto de saturación del sistema. Aquí yo tendría la presión de saturación y la temperatura de saturación. Si el sistema se encuentra exactamente a estas condiciones, bueno, puede establecerse que es uno de los siguientes casos, que es líquido saturado, que es vapor saturado, o bien una mezcla de ambos, de líquido más vapor saturado en diferentes proporciones. La escala yo la construí así porque me permite saber en qué estado se encuentra el sistema, aquí analizando zonas. Por ejemplo, si yo tengo una presión fija, tengo una temperatura de saturación también fija. Si la temperatura del sistema se encuentra, por ejemplo, debajo de la temperatura de saturación, yo me encontraría en la zona de líquido comprimido. Pero si la temperatura de saturación estuviera encima, esto es del sistema más bien, de la desaturación, yo me encuentro en la zona de vapor sobrecalentado. Noten que aquí el punto de saturación, precisamente la temperatura de saturación, es la temperatura a la cual se cambia de fase, hacia acá. Yo lo puedo relacionar con el diagrama de fases. Vamos a recurrir al diagrama de fases para mostrar esta particularidad. Este es el diagrama de fases del agua. Básicamente lo que yo estoy representando en esa infografía es un cambio de fase por aumento de temperatura a una presión constante. Si esta fuera, por ejemplo, la presión de saturación de 760 milímetros de mercurio, esta sería la temperatura de saturación, 100 grados Celsius. Precisamente si yo me muevo a varias presiones, bueno, yo caigo en diferentes puntos de esta línea de saturación precisamente. Ya hemos analizado este diagrama, entonces
La temperatura de saturación depende precisamente de la presión. Entonces, en este punto es donde hay cambio de fase. A menor temperatura yo estoy en la zona de estado líquido. Acá. Esta línea horizontal representará el cambio de fase por aumento de temperatura. Por ejemplo, a 20 Celsius el agua es líquida. Pero si sobrepaso la temperatura de saturación aquí a 130, por ejemplo, Celsius, el agua ya es vapor porque está encima de la temperatura de saturación. Ese sería un ejemplo. Eso es entonces en cuanto a la temperatura. Si regreso a la figura, para la presión, ahora yo me encontraría acá. Ahí analizamos temperatura. Si yo analizo ahora presión, pero a una temperatura de saturación fija, pero le corresponde obviamente su presión, voy a encontrarme también dos casos. A una temperatura de saturación fija, si la presión es mayor, yo me encontraré como líquido comprimido, si la presión del sistema es mayor. Pero si la presión del sistema es menor, yo me encontraré en la zona de vapor sobrecalentado. Si me encuentro exactamente a la misma temperatura de saturación y presión de saturación, bueno, es agua en el estado saturado. Este comportamiento también se puede representar en el diagrama de fases de agua. Si recurro al diagrama de fases otra vez, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Bueno, ahora el cambio no es horizontal, sino que es vertical. Por ejemplo, a una temperatura fija, aquí se maneja esta temperatura fija de 20 Celsius, por ejemplo. El agua cambia de fase también por cambio de presión. Entonces aquí a 20 Celsius, la presión de saturación es de 17.53 milímetros de mercurio, lo que significa que presiones más altas se tiene en estado líquido, presiones más bajas a esas se tiene agua en estado vapor. Por ejemplo, el punto A es vapor sobrecalentado y el punto C es líquido comprimido. Exactamente el punto B es el punto de saturación donde coexisten las dos fases. Y aquí únicamente por cambio de presión. Por eso es el comportamiento opuesto. A mayor temperatura yo tengo, a mayor presión yo tengo líquido, pero a menor temperatura también tengo líquido. También a bajas presiones yo tengo vapor, pero a altas temperaturas yo tengo vapor. Esa es la representación del diagrama que estamos analizando. Bueno, habiendo planteado esto, que proviene precisamente del diagrama de fases, vamos a ver cómo podríamos determinar el estado de este sistema. Lo primero es, yo tengo el sistema con cantidades conocidas de temperatura y presión. Entonces vamos a plantearlo así. Hay dos métodos, uno con la temperatura y otro con la presión. Vamos a ver primero el método de presión. Entonces para esto, este sería mi sistema que yo tengo a una presión definida y a una temperatura definida. Entonces, la presión es de 200 kilopascales, la temperatura de 150 Celsius. Entonces lo escribo aquí, 200 kilopascales y 150 grados Celsius. Esos son los datos del problema. Bueno, yo necesito saber el estado del sistema entonces, por lo que voy a recurrir a estos pasos. El método es sencillo, simplemente hay que identificar primero la presión de saturación. Bueno, la presión está definida y es de 200 kilopascales. El siguiente paso es leer de la tabla la temperatura de saturación. Esto es del agua saturada. Esto me diría, para esta presión que sería de saturación,
¿A qué temperatura cambia de fase si yo tuviera agua a 200 kilopascales? Ahorita vamos a dejar de lado por ahora la temperatura real del sistema. Yo nada más quiero saber a qué temperatura cambia de fase el agua que se encuentra comprimida a 200 kilopascales. Eso lo voy a saber de tablas. Entonces me voy a la tabla de presiones, que es la tabla A5, y voy a leer la temperatura de saturación. Bueno, me voy entonces aquí a la tabla de presiones. Esta es la de temperaturas. Voy a irme a la siguiente. A5. Tabla de presiones. Bueno, identifico mi presión en la primera columna. Aquí va 100, 200. A 200, la temperatura de saturación es la siguiente columna. El agua cambia de fase entonces a 120.21 grados Celsius. Entonces, aquí lo voy a escribir. 120.21 Celsius. Entonces yo ya tengo presión de saturación y temperatura de saturación. Y tengo mi temperatura del sistema. Para esto va a haber tres casos. Precisamente vapor sobrecalentado, líquido comprimido o el punto de saturación. Voy a identificar esos datos que yo leí de la tabla y los voy a representar en la figura que les mostré. En esta figura. Entonces yo tengo la presión aquí fija, que es de 200 kilopascales. Entonces si yo tengo agua a 200 kilopascales, se va a evaporar a la temperatura de saturación que yo leí, 120.21. Entonces, aquí es el cambio de fase. Noten que sería de líquido a vapor. Si tengo presión fija de 200 kilopascales, el líquido cambia a vapor a 120.21 Celsius. Ahora si yo comparo la temperatura del sistema. Si el sistema se encuentra a 150, yo lo voy a representar en la escala de temperatura, acá arriba. Entonces, la temperatura del sistema entonces es 150 Celsius. Como mi temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación, yo caigo en esta zona, vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, esa sería la conclusión. Es vapor sobrecalentado porque está encima de la temperatura de saturación. Si yo estoy exactamente en este punto, bueno, es vapor saturado. Y si yo estoy debajo de 120 Celsius, el estado sería líquido comprimido o también llamado líquido subenfriado. Entonces, esos son los tres casos. El caso 1, que es cuando la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación, entonces es vapor sobrecalentado. Y sí, efectivamente, 150 es mayor a 120, por lo que yo recaigo en esta zona, vapor sobrecalentado. Si por el contrario la temperatura del sistema fuera menor a la de saturación, por ejemplo 20 Celsius, sería líquido comprimido, que yo lo tendría en esta zona. Y en cambio, si la temperatura es exactamente igual a la de saturación, es el punto de saturación, y el estado del sistema podría ser uno de estos: líquido saturado, vapor saturado, o una mezcla de ambos en diferentes proporciones. Si tengo una mezcla líquido más vapor, es común definir lo que se llama calidad del vapor, que es la fracción en masa del vapor en esta mezcla. Sería la masa del vapor entre la masa del vapor más la masa del líquido. Si yo me encuentro en el estado de saturación donde coexiste líquido más vapor. Entonces, ese es el primer método. Yo ya identifiqué entonces que es vapor sobrecalentado. Hay otro método también que vamos a analizar,
que, bueno, se basa en la temperatura en lugar de la presión. Vamos a ver también esa parte y vamos a ver cómo se llega a la misma conclusión. El siguiente método, como comentábamos entonces, es el método 2, aquí le voy a poner 2, es iniciando con la temperatura de saturación. En el anterior yo utilicé la presión, pero ahora vamos a utilizar la temperatura. El sistema tiene las siguientes características. Es a una temperatura de 150 Celsius y una presión de 200 kilopascales. Yo necesito entonces determinar el estado en el cual se encuentra este sistema. Este otro método es con la temperatura de saturación entonces, y el primer paso es identificar la temperatura. Voy a asumir que esa fuera la temperatura de saturación, que es de 150 Celsius. Entonces, aquí lo que yo quiero hacer es investigar si yo tuviera un sistema que se encuentra a 150 grados Celsius y quiero cambiarlo de fase manteniendo temperatura constante pero cambiando presión, yo quiero saber a qué presión cambiaría de fase. Eso es precisamente la presión de saturación. Esta presión de saturación la comparo con la presión del sistema para poder saber en qué zona me encuentro. Entonces, lo primero es leer la temperatura de saturación. Me voy a la tabla y leo la correspondiente presión de saturación. Me voy a ir a la tabla. Aquí hay un error, debe ser para temperaturas. La tabla A4. Entonces me voy a la tabla A4 y leo la presión de saturación que tendría a 150 Celsius. Bueno, me voy a la A4. Aquí vienen las temperaturas, entonces me voy a la de 150. Este es el dato. Y a la derecha se encuentra la presión de saturación. La segunda columna acá está marcada. Es presión de saturación en kilopascales. Entonces, la presión de saturación que tendría agua que se encuentra a 150 Celsius es 476.16. Esa yo la registro aquí. 476.16 y serían kilopascales. ¿Este dato qué significa? Si yo tengo agua a 150 Celsius y le voy a cambiar de fase disminuyendo o aumentando presión, en este punto es cuando cambia de fase. Yo lo voy a marcar en la figura, pero ahora manteniendo la temperatura de saturación constante. Si yo tengo acá la T de saturación constante, la T de saturación se encontrará entonces a 150 Celsius. Por lo que un sistema a esa temperatura cambia de fase. Yo acá lo ubico en el eje de presión a 476.16 kilopascales. Este es un límite precisamente. Si yo tengo mi sistema a una presión menor a esa, estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Si yo tengo el sistema a una presión mayor, me muevo para acá, es mayor presión, es líquido comprimido. Entonces lo que resta es comparar ese valor con la presión del sistema. La presión del sistema era 200 kilopascales. Entonces ese 200 yo lo ubico a una cantidad menor. Aquí. El sistema se encuentra a 200 kilopascales. Entonces es una presión menor que la de saturación, por lo que me encuentro en la zona de vapor sobrecalentado. Si tuviera la presión igual a la de saturación, estoy en la zona de saturación precisamente. Y si tengo una presión mayor, si la presión del sistema es mayor a la presión de saturación a esta temperatura, es líquido comprimido. Esos son los tres casos que resumí aquí en la figura. Entonces, caso 1 es el caso en el cual nosotros nos encontramos. La presión del sistema, 200, es menor a la presión de saturación de 476. Entonces es vapor sobrecalentado.
Si fuera mayor la presión del sistema a 476, es líquido comprimido. Si fuera exactamente igual, yo me encuentro en el punto de saturación. Este es el otro método y noten que llegamos exactamente a la misma conclusión, que es vapor sobre calentado. Habiendo identificado ya el sistema y el estado de saturación en el que se encuentra, es muy sencillo leer de tablas ya las propiedades: volumen, energía interna, entalpía y entropía. Ya para finalizar, hay que irnos a la tabla de vapor sobrecalentado, a esas condiciones, es la tabla A6, y leer las propiedades. Notamos que cada recuadro es una presión. Entonces está en megapascales. Hay que transformar estos 200 kilopascales a megapascales. Bueno, el factor de conversión es exactamente 1000. Lo podemos transformar de la siguiente manera. Yo tengo 200 kilopascales y lo quiero convertir a megapascales. Voy a utilizar los siguientes factores de conversión. 1 kilopascal, voy a usarlo así, son 1000 pascales. Y 1.000.000 de pascales es un megapascal. Aquí se elimina pascal con pascal, kilopascal con kilopascal también. Se elimina esto, pascal con pascal. 1000 entre 1 por 10 a la 6 me da 1 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo divido 200 entre 1000, serían 0.2 megapascales. Sería 200 por 1000 entre 1.000.000, me da 0.2. Entonces, a esa presión, 0.2, voy a leer las propiedades. Me voy al recuadro de la tabla A6 correspondiente a 0.2, que es este, 0.2 megapascales. Noten que entre paréntesis viene también la presión de saturación a esas condiciones que nosotros habíamos identificado por el primer método. Precisamente este valor de 120.21. Entonces, bueno, sabemos que estamos en lo correcto. Y yo ubico la temperatura de 150. La temperatura es 150 entonces en Celsius. Y directamente voy a leer de tablas en ese orden: volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. Bueno, me voy acá arriba donde viene el encabezado de la tabla. En ese orden viene precisamente volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Estos van a ser los valores. Estos los voy a copiar directo. Los voy a pegar en la tabla. En este orden, este debe ser energía interna. Este es entalpía. Y este es entropía. 0.9598 es el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. 2577.1 es la energía interna en kilojoules por kilogramo. Mismas unidades para entalpía. Y la entropía de este sistema como vapor sobrecalentado es 7.2810 kilojoules dividido entre kilogramo Kelvin. Entonces, esos son los valores en ese orden. Y aquí vienen también las unidades. De esta manera nosotros podemos utilizar estos dos algoritmos para determinar el estado de saturación del sistema. Uno con temperatura, otro con presión. Y bueno, la idea es que conforme vayan practicando y realizando este tipo de lecturas, ya no sea necesario a la larga utilizar este apoyo visual, esta infografía. Lo podrían hacer mental
podrían tomar un método. Es más fácil, a mí me parece, el de la presión, porque estamos acostumbrados empíricamente más a un cambio de fase por medio de temperatura. Pero bueno, cualquiera de los dos métodos es adecuado. Con el que ustedes se identifiquen más está bien. Y a la larga, bueno, esto se puede hacer mental para, con la práctica, recordar en qué estado se encuentra. Es muy sencillo si utilizamos la presión. A una presión fija, a mayor temperatura tenemos fase vapor, a menor temperatura tenemos fase líquido. La clave es identificar el punto medio, que es el punto de saturación a esa presión, utilizando la tabla precisamente de presiones y de agua saturada. Ese sería el planteamiento general entonces. Se los dejo grabado aquí entonces para que puedan recurrir a estos apoyos. Y les paso también la imagen limpia, si la quieren capturar. La imagen limpia la dejo aquí entonces.